Padre, gracias por la bendición que podemos tener de compartir este libro, Señor, tan maravilloso que tú has dirigido a hombres fieles a escribirlo, Señor. Y gracias, Padre, por estas palabras. Te pido que tú nos ayudes y nos muestres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, bueno, vamos. Sí, Sarita, disculpa que te interrumpa. Se está escuchando un ruido más fuerte que tu voz. No sé qué hacer porque ya no puedo, no sé si con los audífonos. Okay. ¿No será que hay algún papel a lo mejor tapando la bocina de tu computadora o algo así? Puede ser también mi computadora, que no es muy nueva. Ok, está bien. Déjame ver si con los audífonos. Yo no sé, la tecnología me está fallando el día de hoy. Es para ponerte nerviosa. ¿Y me escuchan mejor? Okay. Está bien, dale. ¿Con audífonos o sin audífonos? Creo que con audífonos se escucha mejor, Sarita. Okay. Vamos a dejar los audífonos y voy a tratar de hablar más fuerte. Vamos a comenzar. Este libro de verdad impactó mi vida y tuve que detenerme algunos momentos y pensar y llorar y decir, Señor, perdóname, hay tanto en mí que todavía no está bien, que hay tanto que tengo que corregir, que Dios tiene que trabajar en mi vida. Así que fue un reto grande. Este libro se trata de cómo personas necesitadas de transformación pueden ayudar a otros necesitados de transformación. Y el resumen del libro empieza, los primeros 6 capítulos nos hablan específicamente de el panorama general para entender la razón del ministerio personal o consejería en nuestra vida y en la de otros. Y cuál es el modelo que debemos seguir para ello. O sea, esos primeros 6 capítulos nos dan todo el ambiente, el panorama que nos va a ayudar a entender por qué la consejería, la razón principal de por qué debemos enseñar o más bien invertir en la vida de otros. Y a partir del capítulo 7 vamos a ver entonces cómo hacerlo. Yo voy a estar hablando hasta el capítulo 7, yo por eso hago el resumen de los primeros 7 capítulos. El primer capítulo inicia con este tema: la mejor noticia, una razón para levantarse en la mañana. ¿Y cuál es tu razón para levantarte en la mañana? ¿Qué es lo que te mueve o motiva durante el día? A veces puede ser, ¿no?, que tengo que hacerlo. A veces no hay motivación, pero hay que levantarse, ¿no es cierto? Pero el escritor nos va a llevar directamente a nuestra razón para realmente despertarnos y levantarnos en la mañana, y el enfoque es el evangelio. Él habla en Marcos 1:15 nos dice que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Él nos habla de las buenas noticias. Las mejores noticias que podemos tener es que Cristo ha venido. Cristo ha venido y nos llama al arrepentimiento. Cristo relaciona la buena noticia con el llamado al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? La Biblia lo define como un cambio radical de dirección de vida. Y ese cambio se llama redención. Él ha venido a redimirnos. Esa es la mejor noticia que podemos tener. Es el evangelio, el enfoque del evangelio en nuestra vida. Entonces, ese cambio es la redención. La Biblia nos dice que nuestro problema central, entonces, es el pecado. Entonces, para seguir con la buena noticia, primero tenemos que dar la mala noticia, y es nuestro pecado. Y el pecado produce algunas cosas devastadoras que nos van a hacer, nos dañan, nos destruyen. Y es que el pecado produce en nosotros rebelión, tenemos orgullo, queremos siempre autosatisfacer nuestras propias necesidades. Queremos
El pecado también produce necedad. Creemos que nuestra visión es la mejor y que la visión de los demás está dañada. El pecado también nos hace incapaces de hacer lo que Dios ha dispuesto que hagamos. Esta incapacidad no nos hace ver la situación con claridad porque creemos que nosotros tenemos la razón. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el escritor en este primer capítulo? La realidad del pecado nos pone a todos en el mismo nivel y en la misma condición. No tenemos excusa. Nosotros estamos mal y necesitamos ayuda. Entonces, y nos pone a nosotros, personas que queremos aconsejar a otros, y a los que quieren ser aconsejados en la misma condición. Somos pecadores y necesitamos la misma ayuda. No es que unos están por encima de otros, quizá unos batallan con una cosa, pero otros batallan con otra. Entonces estamos en la misma condición. No podemos cambiar por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, o cambiar a alguien. Necesitamos rescate, necesitamos la sanidad y el perdón. Necesitamos a Dios. Entonces eso habla el capítulo 1. Ahora bien, el capítulo 2 nos dice en las manos del Redentor. Y él habla de estos instrumentos. ¿Qué es un instrumento? Es una herramienta que se utiliza para cambiar algo. Y Dios ha llamado a todo su pueblo a ser instrumentos que cambien sus manos redentoras. Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Esta frase la hemos escuchado y es bien común. Entonces, ¿a quiénes Dios utiliza? Dios ha utilizado a través de toda la Biblia, vemos a Dios utilizando a personas. Utilizando a personas a levantar al pueblo de Israel, al llamado al arrepentimiento. Vemos a Moisés, cómo fue utilizado por Dios para sacar al pueblo de Egipto, y de entre ellos estaba Miriam, Gedeón, los jueces que Dios levantó en ese tiempo, David, el rey David, que fue al mismo tiempo pecador, pero Dios lo usó como un instrumento. Entonces la escritura nos muestra que la transformación personal se lleva a cabo a medida que nuestros corazones son transformados por la gracia de Dios y nuestras mentes son renovadas por el Espíritu Santo. Entonces dice el escritor que el modelo que Dios utiliza es Dios transforma la vida de las personas a medida que ellas llevan su palabra a las demás. ¿Qué es lo que Dios utiliza? En primer lugar, usa el cuerpo de Cristo. Eso lo vemos en Efesios 4, 11 al 13, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros ha sido dotado, llamado y colocado en el cuerpo para ser un instrumento de edificación a otros. Entonces, eso es una parte esencial que tenemos que entender. Que hemos sido usados como instrumentos de Dios para transformar la vida de otros. Y en segundo lugar, Dios usa su palabra. Los cambios que Dios produce en su pueblo están conectados directamente con el ministerio de la palabra. Entonces necesitamos llevar las verdades bíblicas de la palabra de Dios. Muchas veces queremos usar nada más, decía el escritor, fracciones de la palabra y aplicarlas al problema. Pero no es así, tenemos que aplicar toda la palabra y ver la palabra en su conjunto. Y nos muestra que la Biblia es la historia de redención. La Biblia habla de Cristo en todas partes. O sea, no podemos sacar solo el tema del matrimonio, el tema de la lengua, podemos hacer estudios de la Biblia sobre esos aspectos, pero en cambio duradero solo ocurre cuando la palabra de Dios completa y cuando se ha entendido completamente
en su totalidad que la historia de la Biblia es la historia de redención que nos hace ver nuestros corazones, o sea, penetra en la raíz del problema que es nuestro corazón. La Biblia es un relato, una historia de redención y su personaje principal es Jesucristo. El tema principal de la narración se revela en cada pasaje del libro. Cristo se refleja ahí. Entonces, nos dice el escritor que la obra central del reino de Dios es el cambio. Dios lleva a cabo esta obra a medida que el Espíritu Santo le da poder a la gente para llevar su palabra a los demás. Esta es la obra del reino de Dios. Personas en manos del Redentor funcionando diariamente como sus herramientas de cambio duradero. El escritor se hace entonces la pregunta en el capítulo número 3, ¿necesitamos realmente ayuda? Y él definitivamente contesta, claro que sí. Somos personas necesitadas de ayuda, rodeados de personas en la misma situación. Lo vemos en nuestros amigos, familia, vecinos, lugar de trabajo y la iglesia. ¿Y cómo nos ayuda Dios y cómo nos utiliza para ayudar a los demás? La escritura nos dice que hay 3 ángulos para ver al ser humano. Tenemos que entender por qué realmente necesitamos ayuda. Y estos 3 ángulos están desde la creación, desde la caída y desde la redención. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. Cómo Dios nos mira desde la creación, en primer lugar. Génesis 1, 26 al 27. Es más largo el pasaje que deberíamos de leer, pero por tiempo no lo hacemos. Pero vamos a leer estos 2 pasajes. Dice aquí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos aquí que Dios le da indicación al hombre. Primero dice, hagamos al hombre, él lo crea, pero le da instrucción y dice, y señoree en los peces del mar. Y más adelante vemos que también le ha dicho al hombre y que tiene que gobernar sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre la creación. Entonces el hombre, Dios le dio al hombre instrucciones para gobernar la tierra. Dice aquí que Adán y Eva fueron creados para ser receptores de la revelación. Es Dios quien les da identidad y propósito al hombre. Adán y Eva fueron creados con ellos tenían la capacidad de recibir de Dios la revelación, o sea, el propósito para el cual fueron creados, para que gobernara sobre la tierra, para que diera gloria a Dios. En el último punto lo vamos a ver, y también es nuestra necesidad de recibir instrucción de Dios, es desde la creación. Luego, en segundo punto, es que Adán y Eva fueron creados para ser intérpretes, o sea, les da una capacidad de pensar. A los animales los creó y los dejó, pero al hombre le dio la capacidad de pensar, la capacidad de decidir. Entonces, necesitamos un esquema para generar interpretaciones válidas. Necesitamos esa revelación de Dios que nos ayude a responder adecuadamente a la vida. Solo las palabras del Creador pueden darnos ese esquema. Solo Dios nos puede dar la interpretación correcta de cómo debemos vivir nuestra vida. Cuando empezamos a vivir alejados de ese esquema, vamos a ir dando tumbos, vamos a dar vueltas. Es solo en los parámetros de lo que Dios ha establecido que nosotros podemos interpretar la vida de mejor manera. Y en tercer punto, Adán y Eva fueron creados para ser adoradores. Todo el mundo adora. Es solo cuestión de quién o qué vamos a adorar. Entonces, o vamos a adorar a Dios o adoramos a cualquier cosa o nos adoramos a nosotros mismos. Entonces, también tenemos
esa naturaleza nuestra desde la creación es que fuimos creados para adorar. Seres adoradores. Dios nos ha dotado, nuestra necesidad de ayuda es parte de nuestro diseño como creación, no de nuestra caída, no solo de nuestra caída. Entonces, el resultado de que necesitamos ayuda, realmente sí. Desde el punto de la creación, sí necesitamos ayuda. Ahora, desde el punto de la caída, mucho más. ¿Qué principios podemos extraer de Génesis 3 para desarrollar nuestra comprensión bíblica del ministerio personal? O sea, después de la caída, ¿creen que necesitamos ayuda? Con mucha más razón, dice el escritor, y nos muestra algunos principios que podemos obtener de esa caída. Y es, en primer lugar, los pensamientos, opiniones, consejos y relaciones siempre establecen una agenda. O sea, siempre vamos a estar aconsejando a otros, haciéndoles pensar sobre algún tema. Siempre en nuestras conversaciones, aunque simples parezcan, estamos aconsejando. Y entonces necesitamos saber qué es lo que vamos a aconsejar. El segundo es que el consejo es siempre moral. Siempre estamos hablando algo correcto o incorrecto. Siempre vamos a estar hablando algo verdadero o algo falso. Entonces tenemos que saber cómo debemos aconsejar de una manera correcta, hablando la verdad. También necesitamos la palabra de Dios para encontrarle sentido a la vida. Adán y Eva tenían la palabra de Dios y decidieron no hacerlo. Entonces ellos escuchaban consejos malos y los siguieron. Tenían el consejo bueno y decidieron pecar. Entonces necesitamos la ayuda de la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la voz confiable de nuestro Creador. Y esto se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, desde el punto de la caída, ¿necesitamos ayuda? Claro que sí. Y número 3, desde la redención. Como hijos de Dios, ahora que Dios nos ha redimido y ha venido, necesitamos ayuda. Alguna gente dice, no, ya tengo el Espíritu Santo, ya tengo la Biblia, no necesito a nadie más. No es cierto. Dice Hebreos 3, 12 al 13. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Creen que este pasaje se enfoca directamente en los creyentes? En el versículo 12 dice, hermanos, claramente hay un llamado a los hermanos en Cristo para que tengan una advertencia, porque nuestro corazón es malo y podemos fallar, podemos caer, podemos, nosotros tenemos la tendencia pecaminosa en nuestro corazón, aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón, porque es una batalla en nuestro corazón. Pablo lo dice, el mal que no quiero, eso hago. Entonces, todavía hay áreas de ceguera espiritual en nuestra vida. Este pasaje, como vemos en Hebreos, enfoca a los creyentes. Lo que se describe es un proceso que se muestra a continuación. Dice, no sea que en ustedes haya corazones malos de incredulidad, corazones malos, o sea, corazones pecaminosos. Tenemos a veces corazón pecaminoso, ¿cierto? Miriam, en la historia de Miriam escuchamos, ella, una líder adorando a Dios y de pronto murmurando de su hermano. Nosotros también caemos en esa misma lucha de murmuración, de enojo, de ira, de autojustificación, etcétera. Tantos pecados respetables que le llaman en la iglesia, que se le llama en la iglesia. Entonces tenemos corazones pecaminosos. Luego pasamos a la incredulidad, empezamos a dudar muchas veces de Dios, en realidad. No estamos dudando de los hermanos, no estamos dudando de otros, estamos dudando de Dios. Y luego nos alejamos. Dice, para apartarse del Dios vivo, o sea, empezamos a alejarnos, empezamos
ya no llamar a los hermanos, ya no tener contacto con los demás, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de escuchar predicaciones, empezamos a resbalarnos poco a poco, hasta finalmente ser endurecidos. Dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, al final, el resultado es que ya tenemos un corazón duro y no hay manera de que la palabra de Dios vuelva a penetrar en nuestro corazón, porque estamos endurecidos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro sería el divorcio de una pareja cristiana. El divorcio de una pareja cristiana no empieza en el divorcio, en el mismo momento, empezó antes, con corazones pecaminosos, incrédulos, alejados, y finalmente están endurecidos hasta que terminan separando. Eso es lo que pasa con nuestro corazón, y este es el punto de vista por el cual necesitamos redención. No sé si voy bien hasta aquí, si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Excelente. Okay. Continúo. Vamos al capítulo entonces 4, que dice, el objetivo es el corazón. El ministerio personal efectivo lleva la promesa del reino de un camino duradero hasta el lugar donde se necesita, el corazón. Lo que decíamos anteriormente, ¿por qué hacen las personas lo que hacen? ¿Por qué las personas se comportan de cierta manera? ¿Por qué no siguen a Cristo? ¿Por qué se alejan de la iglesia? ¿Por qué se divorcian? ¿Por qué sus hijos por qué no enseñan a sus hijos? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La respuesta está en nuestro corazón. Nuestro corazón está contaminado. La Biblia usa el corazón para escribirnos internamente. Y eso lo vemos en lo que Jesucristo dice en Lucas 6, 43 al 45. No es bueno, dice acá, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cristo nos está diciendo que el fruto es igual al comportamiento. O sea, lo que sale de nuestro corazón es el fruto de lo que hay internamente. Jesús nos dice que nuestras palabras, o sea, el fruto, son el corazón que se desborda. Realmente no se nos salió, sino que se desborda por todos lados. Algunas personas dicen, uy, se me salió una mala palabra. No es cierto. Las tienes ahí, pero llena. La copa está llena de esas cosas que hay en nuestro corazón. Mientras más llenemos la palabra de Dios, nuestro corazón de la palabra de Dios, más va a salir la palabra de Dios. Mientras más llenemos nuestro corazón de cosas pecaminosas, más va a salir eso. Entonces, el cambio que ignora el corazón rara vez transforma la vida. Si no estamos apuntando al corazón, cuando estamos aconsejando o apoyando a alguna hermana o dándole algunas palabras, solo estamos hablando psicología y pensamientos positivos y ánimo, todo va a estar bien, pero no la llevamos directamente al corazón del problema, al corazón de la persona, entonces ese cambio nada más es temporal. Temporalmente la persona va a tener pensamiento positivo, pero ese pensamiento positivo en algún momento se va a ir, va a ser nada más cosmético, solo una fachada. Jesucristo les dice a los fariseos, sepulcros blanqueados, o sea, por fuera estaban brillantes, pero por dentro pudrición.
Entonces, el problema esencial, y luego nos da otro pasaje que es en Ezequiel 14, 1 al 5, específicamente el versículo 4, les dice, ustedes tienen ídolos en sus corazones. O sea, nuestro corazón es una fábrica de ídolos, dijo Juan Calvino, si no me equivoco. Un ídolo del corazón es cualquier cosa que me gobierne aparte de Dios. El pecado es fundamentalmente idólatra. ¿Por qué hago las cosas que hago? Porque tengo un ídolo en mi corazón, porque algo está controlando mi vida más que Dios. Hago cosas malas porque mi corazón desea algo más que el Señor. No estoy deseando realmente al Señor, sino otra cosa en mi corazón que está gobernando mi vida. Otro punto, ¿por qué la gente hace las cosas que hace? Santiago 1:14 dice que la concupiscencia, después de que ha sido concebida, da luz al pecado. O sea, desde nuestra concupiscencia, nuestros deseos profundos, nuestro interior, nuestro corazón, ahí es que nos arrastra a hacer el mal. Nuestro interior, el corazón, ahí es donde se cosecha todo eso malo. Nuestros corazones siempre están siendo gobernados por algo. Hay que examinar el corazón. ¿Qué es lo que realmente está gobernando nuestra vida? Nos dice el escritor que los problemas más profundos de los conflictos humanos no son cuestiones de dolor y sufrimiento, sino el problema de la adoración. Porque lo que gobierna nuestro corazón controlará la forma en que respondemos ante el sufrimiento y la bendición. Entonces, nuestro corazón controla nuestras áreas de nuestra vida, la manera en cómo nos comportamos. Otra cosa que hace que la gente haga lo que haga se encuentra en Mateo 6, 19 al 25, que dice Jesucristo, ustedes tienen tesoros en sus corazones, tesoros que los llevan a hacer cosas que no deben. Y un punto que toca aquí es que todo el mundo busca algún tipo de tesoro. Están buscando algo en su vida, algo que los llene. Número 2, tu tesoro controlará tu corazón, porque donde está tu tesoro, dice Dios, ahí está tu corazón. Si es una casa, si es un carro, si es una cuenta, si es trabajo, si es el matrimonio, si son los hijos, ahí va a estar tu corazón realmente. Lo que controle tu corazón también controlará tu comportamiento. Yo me conduzco de esta manera porque eso está controlando mi corazón. Dice aquí, ninguno puede servir a los señores, dice en este pasaje. Entonces, no podemos servir a Dios, pero que nuestro corazón esté controlado por otra cosa. Entonces, estos son los aspectos por los cuales nosotros tenemos que enfocarnos en el corazón cuando apoyamos, cuando estamos sirviendo de instrumentos para que otros vean esas cosas. Número 5. Comprendiendo la lucha del corazón. Vamos a ver entonces cómo es que este corazón está batallando constantemente. El conflicto es uno de los principales efectos de la caída. Y no hace falta mucho para iniciarlo, ¿verdad? Nosotros no podemos, el conflicto es fácilmente, lo podemos ver en la iglesia, en nuestro propio matrimonio, con nuestros hijos. Nosotros no tenemos que enseñarle a nadie a pelear, eso es natural. Santiago 4, 1 al 3 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No entre vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La única manera de entender nuestra ira es examinar nuestro propio corazón. Dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No es de vuestros corazones, no es de vuestros miembros, o sea, ustedes mismos que están haciendo que salga esa ira. Entonces, Santiago establece aquí una conexión entre nuestros deseos y los conflictos.
los objetos de la mayoría de nuestros deseos no son malos. O sea, no es malo desear tener una buena casa. No es malo desear tener buenos hijos que sean muy estudiosos, que sean responsables. No es malo desear tener un matrimonio feliz, duradero. No es malo. Sin embargo, el problema es que la forma en que tienden a crecer y el control que vienen a ejercer sobre nuestros corazones, cuando ese deseo comienza a agrandarse, al final se convierte en un ídolo en nuestro corazón. Entonces, ahí es cuando viene el problema. Y esta es una progresión también. Es como llegamos de ese deseo a un conflicto. ¿Cómo es que ese deseo va creciendo? Y le voy a explicar un poquito esta escalera que hice acá. En primer lugar, tenemos el deseo, ¿verdad? La transformación de mi deseo cambia mi relación con los demás. Yo empiezo a desear algo y entonces yo empiezo a manejarme con los demás en torno también a mi deseo. Ahí empieza a crecer, ¿no es cierto? Ahora entro en mi habitación cargado de una exigencia silenciosa. Empiezo a exigir silenciosamente, tienes que ayudarme a conseguir lo que quiero. Entonces empiezo a navegar en base a lo que yo deseo, ¿no es cierto? En tercer lugar, la exigencia rápidamente se transforma en necesidad. Ya no simplemente es un deseo, ahora lo necesito. Necesito una casa nueva, necesito un carro nuevo, necesito un trabajo, necesito un XXX. Ya no es un deseo, es una necesidad. Luego la necesidad inevitablemente produce expectativa, entonces yo empiezo a anhelar, a pensar, a planear en torno a mi necesidad. Y entonces a todos los demás, mi relación con los demás, entonces ustedes deben ayudarme a conseguir lo que yo quiero, porque es una expectativa que yo me estoy forjando. Luego la expectativa lleva muy rápido a la decepción, porque cuando no se cumple mi expectativa me decepciono, ¿no es cierto? Y cuando los demás no cumplen mis expectativas, estoy decepcionado con los demás. Y ahí empiezo a decir, ¿por qué me hiciste tal cosa? Y finalmente la decepción conduce a una forma de castigo. Entonces empiezo a pelear, empiezo a patalear, empiezo a gritar porque no se cumplió mi deseo. ¿Qué pasó? El deseo se tornó en un ídolo en mi corazón. Se tornó en algo completamente malo. O sea, el desear tener una casa nueva no era malo. Pero cuando yo termino peleando por el asunto de una casa nueva, metiéndome en una deuda innecesaria, haciendo cosas que no debo, entonces al final se transformó en un conflicto, en un pleito. Entonces, al final de este pasaje de Santiago, hay una solución para ese problema y es un cambio de rumbo. El cambio de rumbo que Santiago nos ofrece es primero vertical, es decir, para arriba, con Dios. Nuestra relación primero tiene que restaurarse con Dios y decir, Señor, mira, mi deseo está mal, mi ansia de querer esto, yo sé que no es correcta, así que perdona. Buscar directamente a Dios y luego horizontal con los demás. Entonces, una vez que he resuelto mi relación con Dios, ahora puedo resolver mi relación con Él. Y esa es la manera en cómo nuestro corazón se desenvuelve en esta lucha, que vamos a seguir trabajando en la medida en que nosotros invirtamos en otros. Así que vamos al capítulo 6, que es tras el contagio admirable. Esto es cómo Jesucristo, cómo podemos ver en Jesucristo el modelo principal por el cual debemos de conducirnos. Ser un instrumento de cambiar corazones significa seguir el ejemplo de Cristo y centrarse en el corazón, empezando con el nuestro. Dice 1 Timoteo 4:6, ten cuidado de ti mismo.
Primero tenemos que tener cuidado de nosotros. Y en este capítulo el escritor nos va a hablar sobre la encarnación de Cristo, cómo Cristo se encarnó y mostró a sus discípulos su gloria. Pero también nos muestra que este acontecimiento de la encarnación no es simplemente un acontecimiento. Juan 1:14 al 18 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice el 18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo de Dios está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este pasaje nos muestra y el escritor nos explica un poco detallado el propósito de la encarnación. Era que cada aspecto de mi existencia fuese lleno de la gloria de Dios. La encarnación va directamente al corazón, ya que confronta a la persona con la única cosa que puede hacer una diferencia duradera, que es la gloria de Dios. Entonces, la encarnación tiene dos aspectos, una agenda y un llamado. Entonces, si vemos desde este punto de vista la encarnación, a veces yo sinceramente nunca lo había visto desde este punto de vista, porque siempre había visto la encarnación como que Jesús vino, se hizo hombre, vivió y se fue. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y ahora está encarnado en la persona de Cristo. Pero no es así. Ese acontecimiento de la encarnación entonces lleva una agenda. ¿A qué se refiere con una agenda? Es la agenda de Dios de recibir gloria y dar gloria para que la gloria de Dios siga encarnada en la tierra. O sea, nosotros también tenemos a Cristo y reflejamos a Cristo y debemos ser Cristo encarnado a la gente. Entonces, ¿cómo es que es esto? Así. Jesucristo dijo cuando estaba en su última noche antes de morir, le dijo, esta gloria que tú me diste, yo se las he dado a mis discípulos, para que ellos lleven su gloria a los demás. Entonces, Cristo quiere que nosotros tengamos esa agenda de Dios, de recibir gloria y dar gloria. Nosotros podemos encarnar a Cristo en nuestra vida. Nosotros también. Y eso es boom mind. O sea, te vuela el cerebro de la verdad de Cristo en estos pasajes, de lo que nos enseña a nosotros. Pero también es un llamado. En 2 Corintios 5:14 al 6:2 vemos esto. Pablo utiliza la palabra embajadores. Somos representantes de Dios en la tierra. Y esto nos define lo que es la encarnación también, que es el mensaje. O sea, nosotros como embajadores de Cristo tenemos un estilo de vida diferente. Tenemos que llevar el mensaje del reino, el mensaje del evangelio, el mensaje del arrepentimiento a través de los métodos que Dios ha establecido y mostrando el carácter de ese rey. Ser embajador significa seguir el ejemplo del consejero maravilloso en nuestras palabras y respuestas, donde quiera y con quien estemos. Entonces, hay 4 palabras que representan este aspecto en el ministerio personal, que es amar, conocer, hablar y hacer. A lo largo del resto del libro se describen estas palabras. Yo voy a enfocarme en el capítulo 7, habla de amar en los primeros 2 aspectos. Entonces, ¿para qué? Vimos entonces que tenemos nuestro corazón pecado, necesitamos arreglar nuestro corazón, pero tenemos que hacerlo penetrando en las raíces del problema, no en un asunto externo, para llegar a un fruto pues positivo. Pero para eso tenemos que impactar de estas 4 maneras: amar, conocer, hablar y hacer. Entonces, en el capítulo 7 vemos el amar, desarrollando relaciones con otros, entrando en su mundo. Dice, la relación de Dios con nosotros es amor y redención, y quiere que nuestras relaciones reflejen estas cualidades. El amar
Bueno, eso no lo... estas 3 palabras describen su obra: justificación, adopción y santificación. Yo creo que esto lo hemos repasado muchas veces. El primer paso de Dios para cambiarnos, entonces, es llevarnos a una relación con Él. Lo hace a través de la justificación. Una vez que venimos a conocer de Cristo, entonces Él nos justifica, nos declara justos. Luego Él nos adopta, nos hace parte de una familia, nos adopta como sus hijos, y entonces empieza el proceso de santificación, que es un cambio que dura toda la vida. Ese cuadro nos explica. Entonces vamos a ver los 4 elementos de una relación ministerial amorosa. ¿Cómo podemos reflejar ese amor a los demás? El punto número 1 y el número 2 lo vamos a tocar en este capítulo 7. A partir del capítulo 8, supongo, toca los otros 2 aspectos y sigue con las otras 3 palabras que vamos a definir. Entonces, este capítulo nos dice que entrar en el mundo de la persona, encarnar el amor de Cristo, identificarse con el sufrimiento y aceptar con agilidad. Vamos a ver entonces en el número 1, entrar en el mundo de la persona. ¿Cómo podemos entrar en el mundo de la persona? Primero, reconoce las puertas de entrada. Empieza a descubrir de qué manera penetramos en el corazón de la persona. En segundo lugar, estar atentos a escuchar, o sea, realmente escuchar con atención las emociones, las interpretaciones de lo que habla, cómo habla de sí mismo, cómo habla de Dios. Esas son cosas que podemos escuchar. Hay muchos ejemplos en el libro de estos puntos. Número 3, sigue el modelo de Jesús, que es hacerle saber a la persona que hemos escuchado su problema, que estamos entendiendo la situación. Otro es hacerle saber a la persona que Dios está ahí con ella y que Él entiende el problema. O sea, que mostrarle que Dios los acompaña, que como ha estado con nosotros. Y hacerle saber a la persona que vamos a estar ahí, que no la vamos a dejar sola, que no podemos alejarnos del problema o de la situación. Y finalmente proseguir con el ministerio, que eso vamos una vez que hemos entrado a hablar con la persona, vamos a buscar una manera de seguir con otra plática, digamos, otra consejería, o sea, que no solo que nos cuente el problema y se quedó ahí, sino vamos a proseguir en una segunda reunión. Y el punto número 2 es encarnar el amor de Cristo. En Colosenses 3, 12, 14 y 17 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este pasaje nos dice el escritor que resume el tema general del libro. El encarnar el carácter del Señor. Estoy llamando a la gente a confiar y obedecer. En efecto, Pablo dice, si se van a enseñar y exhortar unos a otros, primero sean vestidos de Cristo. O sea, que nosotros estamos revestidos de Cristo con esa paciencia, amor, ese fruto que solo Cristo produce. Entonces, las 4 razones para encarnar el amor de Cristo en las relaciones número 1, es una protección para nosotros, porque nos vamos a salpicar con el pecado de los demás. O sea, nos van a caer esas gotas que duelen. Número 2, ofrece un ejemplo vivo, o sea, somos ejemplo a los otros. Da evidencias de lo que el Señor puede hacer. Si ha hecho con nosotros algún cambio, Dios lo puede hacer en la otra persona. Y mantiene a Cristo en el centro. Cristo es el enfoque en este
puntos. O sea, Cristo siempre va a ser glorificado. Cristo se va a ver, la redención de Cristo, que Cristo ha hecho por nosotros, va a ser el efecto que cambia a la persona. Entonces, al final dice el escritor que Cristo nos fortalezca para amar como Él ha amado y para ser parte de su obra de transformación en las vidas de las personas, que este amor no solo dirija nuestras palabras, sino nuestras vidas, que permanezcamos como el ejemplo, la vivencia y la encarnación de nuestro gran Rey. Así que con esto termino.